Dios les bendiga a todos. En este video, como estamos enseñando o explicando, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a las Escrituras, Pedro no es la roca de la iglesia. Continuamos con el punto número 6, habíamos quedado en el punto número 5 en el video anterior, de los falsos cristos, que van a venir ministerios ungidos, ministerios que se autoproclaman como apóstoles. La sucesión papal, los papas se hacen llamar apóstoles, por eso la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana, dando a entender que el Papa es un ungido, es un Cristo. No solamente el Papa, sino que hay ministerios evangélicos que se hacen llamar los ungidos, los apóstoles. Todo esto es fraudulento, todo esto es falso, porque el único que es la roca, el único que es el Cristo, el único ungido, es el Hijo del bendito Padre. Entonces podemos ver que esto es totalmente falso, como dice en 24:24 de Mateo, que se levantarán falsos cristos, se levantará gente que se cree Dios, gente que se cree perfecta y gente que dice que hasta que no peca, ni siquiera pecan ellos. He tenido la experiencia de gente que ha dicho que no pecan desde un púlpito y ha corrido un aire helado por toda esa congregación. El hombre que no peca, que dice que no peca, está cayendo en una transgresión gravísima delante de Dios, que solamente Dios sabe la magnitud que tiene esa confesión. Si el hombre es pecador, y la palabra del Señor dice que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso dice en Juan que el Hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. Y no peca porque en el sentido de que Dios ha perdonado todos los pecados. Pero los hombres somos barro y pecamos. La diferencia es que el Hijo de Dios le han sido perdonados todos sus pecados. Pero estos falsos cristos, estos que autoungidos, ¿no? O sea, estos Pedro, estos papas, estos pseudo apóstoles que se levantan con una idea de jerarquía, porque la idea es el sometimiento del pueblo. Esa es la idea. La idea de Satanás es someter al pueblo y meterlo en la oscuridad, lejos de Cristo y de oír su palabra. Por eso se impone esta enseñanza de Pedro como la roca, de Pedro como líder. Y Pedro representa a todos los líderes visibles, fraudulentos, falsos pastores, falsos profetas que se levantan en estos últimos tiempos. Entonces, el punto número 5 era falsos cristos, el punto número 6. Por eso decimos que Pedro no puede ser el líder de la iglesia, porque el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, versículo 26, y sus siguientes, que hay en Juan muchos versículos que dice que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad. Entonces, Pedro, el verdadero Pedro, es un gran apóstol del Señor, ha sido un gran apóstol del Señor, pero el día que él murió, terminó su ministerio. En el Señor no hay sucesión. El Señor dice la palabra en Efesios 4:11 que Él mismo constituye a pastores y maestros. Él mismo es el que impone las manos y separa y llama, ¿no? El Espíritu Santo llama a un ministerio. El Señor hace todas las cosas nuevas, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero lo que es el liderazgo de Pedro, entre comillas, es algo que humano, es algo de los hombres, es algo totalmente diabólico. Lo que es la sucesión, todo lo que es sucesión de hombres es totalmente oscuro, porque el Señor elige, el que elige es el Señor, no el hombre. Porque acá la idea es que el hombre toma el control y el dominio del liderazgo de la iglesia. Ese es el espíritu del liderazgo de Pedro como la roca.
del hombre entronizándose en la iglesia, tomando control y dominio de la iglesia. Y este a su vez deja a sucesores. Obviamente, cada líder espiritual o cada maestro de la palabra, cada pastor, tiene sus discípulos, gente que le escucha, gente que le atiende, gente que aprende de sus enseñanzas. Pero eso no significa una sucesión, significa que han aprendido de la palabra, de un maestro de la palabra. Pero es simplemente eso. Ellos lo han hecho un dogma, lo han hecho una doctrina y han hecho un sistema jerárquico para someter al pueblo, a la esclavitud. Entonces el número 6 es Jesús profetiza la negación de Pedro. Acá estamos viendo cómo Pedro era un hombre común y corriente a nosotros. Tenía su distinción como cada uno de nosotros tenemos, somos distintos, con virtudes y con defectos. Las virtudes de Pedro era un hombre que sabía oír y sabía proclamar. Era un hombre que convocaba la personalidad de Pedro, porque Dios lo creó así como nos creó a nosotros con distintos dones, distintas gracias, con virtudes y defectos, porque nadie es perfecto. Y Pedro era tal cual, igual que nosotros, era una persona falible, una persona que se equivocaba, que tenía aciertos y desaciertos. Entonces Jesús lee aquí en Mateo 26:30, dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El apóstol Pedro contradijo al Señor, o sea, le dijo, no, Señor, no va a pasar así, yo no te voy a... Pero es la palabra de Dios. Dios mismo le profetizó que lo iba a negar. Y dice que los mismos discípulos dijeron lo mismo. Cuando crucificaron al Señor, cuando lo vinieron a buscar al Señor, todos lo abandonaron al Señor, hasta el mismo Pedro. Así que se cumplió todo lo que dijo el Señor. Entonces el Señor le profetizó que lo iba a negar. Es otra muestra que pone en evidencia la naturaleza humana de Pedro y la debilidad humana de Pedro. Lo que pasa es que la religión idolatra, la religión entroniza al hombre. ¿Por qué? Porque están ciegos, porque necesitan ver a alguien, entronizar a alguien, cuando la salvación es por fe, no es por vista. El punto número... Bueno, acá dice la oreja de Malco. Hay algo acá a favor. Pedro a veces tiene tantas cosas en contra que yo no encontré en la palabra que Pedro le haya cortado la oreja a Malco. Por lo general, en la tradición de la iglesia, dice que Pedro le cortó la oreja a Malco, y yo estuve leyendo en la palabra y no lo encontré. Si lo llego a encontrar, me voy a rectificar, pero no lo encontré. Mateo 26:51. Dice la palabra, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. En los otros evangelios tampoco dice que uno de los que estaban con Jesús, no dice que Pedro le cortó la oreja. Por eso la tradición, la religión, quiere alejar a la gente y le dice, no, usted no estudia a Jesús, dice los falsos maestros. Los falsos maestros siempre a usted le va a decir, escuche, un falso maestro le va a decir, usted no estudie la Biblia. O para conocer a Dios, usted no necesita leer la Biblia. Es lo que dice la religión.
La religión dice, yo voy a leer la Biblia por usted y yo le voy a explicar la Biblia a usted. Eso es lo que dice el falso maestro. El falso maestro, la idea es que usted no lea la Biblia, que usted no estudie la Biblia, que usted no memorice la Biblia y que usted no analice los textos de la Biblia, porque es el fin del falso maestro. Entonces el falso maestro le dice, usted no va a conocer a Jesús estudiando las Escrituras. Es todo lo contrario. Usted va a conocer a Dios estudiando las Escrituras. Es como nosotros conocemos a Dios, estudiando las Escrituras. ¿Por qué? Porque si usted no lee las Escrituras, usted se va a fabricar un Dios imaginario, un Dios de la religión, el Dios de los católicos es un Dios imaginario, es un Dios que le han contado como un cuento, y le han contado de un falso Cristo, que Cristo lava los pecados en el bautismo, que en el pan es el cuerpo de Cristo, y que cuando come el Cristo tiene vida eterna, que usted tiene que confesar los pecados a los hombres, que tiene que haber un líder espiritual de carne y hueso para que usted tenga salvación. Toda la doctrina falsa y herética, que es por vista y no por fe, es la que le enseña el falso maestro. Y la cosa básica que tiene el falso maestro es decir que usted no estudia a Cristo, que usted no estudie la palabra, que usted no estudie las Escrituras. Cuando la Biblia dice que Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa que le preguntar, inquirir. Preguntar, inquirir. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Dice la bendita palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso un falso maestro le dice, no estudie a Cristo, no estudie la palabra, no estudie las Escrituras. Usted está frente a un falso profeta, a un falso maestro de la Biblia. Está ante una persona fraudulenta, alguien que se ha disfrazado de pastor, pero no es pastor. Alguien que se dice ser ministro de Cristo, pero es realmente un ministro de Satanás. Es así la verdad, aunque suene fuerte, usted puede estar, porque el Señor le dijo a los fariseos, ustedes se muestran hermosos y florecientes por fuera, más por dentro están llenos de muerte, están llenos de oscuridad. Esta gente que le dice a usted que no estudie la Biblia, son los picos de oro, son los que hablan cosas de Dios, pero su vida está totalmente oscura. Es una vida de falsa doctrina que trae muerte a la gente. La gente le hace creer en un Dios falso, en un Dios que no da salvación. Por eso en las Escrituras está Cristo en las Escrituras. En la Biblia está Cristo. Por eso estos falsos maestros le van a decir cosas que no invento, cuentos. Por eso acá lo de la oreja de Malco me llamó la atención, porque tradicionalmente se dice que Pedro le cortó, aún en las películas, se muestra a Pedro cortándole la oreja a Malco, y la palabra no lo dice, la palabra dice que uno de los que estaban con Jesús le cortó la oreja. La verdad que no, lo leí una y otra vez y no lo encontré que Pedro le haya cortado la oreja. Así que es una de las cosas tradicionales que están en los cristianos, que están en nuestras vidas, que nos han contado. ¿Por qué lo hemos creído? Porque no hemos leído la Biblia, simplemente. Entonces por eso el falso maestro le dice, no estudie a Cristo. Si tiene una persona que le dice eso, salga corriendo. Cuando una persona le dice que no se acerque a la Biblia o que va a conocer a Dios sin leer las Escrituras, está frente a un falso maestro, a una persona fraudulenta. Una persona fraudulenta es un disfrazado. Eso es un fraudulento. Es como dijimos en otros videos, como si nosotros nos compramos un traje de policía o un uniforme de policía y salimos a la calle diciendo que somos policía,
paramos el tránsito, metemos gente, queremos meter gente presa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano todos se dan cuenta que somos fraudulentos, que somos falsos, que simplemente estamos disfrazados. Por eso Satanás dice que disfraza a sus siervos, los disfraza como ministros de justicia. O sea que esta gente está disfrazada como ministros de justicia, pero al oírlos hablar, por eso el Señor dice en Mateo 7:15 que por los frutos lo vamos a conocer a los falsos maestros. ¿Cuáles son los frutos de la falsa doctrina? Ese es el fruto del falso maestro, la falsa profecía. No lo puedo identificar por afuera porque el Señor dijo que van a venir vestidos de ovejas. Entonces, ¿cómo hacemos para descubrir una persona, un falso maestro? Por su falsa doctrina. Dice, guardaos de los falsos profetas, 7:15, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto lo conoceréis. En Deuteronomio, capítulo 18-20, dice que si no se cumple la profecía del supuesto profeta, es un falso profeta, no le temas, dice la palabra. Entonces el fruto del falso profeta es la falsa profecía, el fruto del falso maestro es la falsa enseñanza. Entonces, por eso viene a colación lo de la oreja de Malco, que la tradición dice que fue Pedro y en la escritura no está que fue Pedro. Me sorprendió porque teníamos esa idea, pero al leer las escrituras, porque hay cosas de la tradición, por eso la Iglesia Católica y las sectas hacen mucho hincapié en las tradiciones. ¿Por qué? Porque las tradiciones están llenas de mentiras, o sea, absolutamente, de punta a punta son mentiras las tradiciones porque dice la palabra que el hombre es mentiroso. Salmo 116:11 dice que el hombre es mentiroso. Todos pecan. Romanos 3, versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, todo lo que es tradición es mentira, porque viene de los hombres. Porque el único veraz es la Escritura. La única verdad está en la Escritura. La suma de tu palabra es verdad, dice en el Salmo 119-160. Entonces, viendo lo de la oreja de Malco, podemos ver que estas son creencias que se ha transmitido por la iglesia tradicional y por la religión. Otra de las cosas es que abandonó a Jesús. Pedro también abandonó a Jesús en Mateo 26:56. Mateo 26:56 dice que Pedro, o sea que Pedro decía que iba a estar con el Señor y al final salió corriendo. Dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole le huyeron. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Hasta Pedro huyó despavorido. Se dice que es el líder, se dice que un líder es alguien que, bueno, tiene la imagen de enfrentar toda situación. Pero Pedro demostró que era un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, que ante el peligro salió corriendo, ante ver el rostro de la muerte, salió corriendo. Dice que todos los discípulos, dejándole, lo abandonaron al Señor. Pedro también abandonó al Señor y huyeron. Cuando habla la palabra huir significa salir corriendo. Entonces, podemos ver que Pedro era un hombre común y corriente, que Jesús nunca lo nombró
el líder, sino que le dio una misión, cuando dice que le dio la llave y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, ¿no? Todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Dándole el privilegio de abrir el Evangelio al mundo, digamos, a los judíos, tanto judíos como a gentiles, porque ahí después le dice a los discípulos, no le digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo, porque era un secreto que solamente Dios se lo revelaba a quien Él quería, el Padre le revelaba a quien Él quería. Por eso dice la palabra del Señor que el Padre atrae a las personas a Cristo. Entonces, bueno, lo vamos a dejar acá y vamos a continuar en el próximo video. Dios les bendiga a todos.